Bien, abran su escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 14, si son tan amables. Evangelio de San Mateo capítulo 14. El día de hoy, de nuestra serie Los Milagros de la Biblia, si son para la iglesia de hoy en día, el tema es la alimentación de los 5,000. El milagro de la alimentación de los 5,000. Mateo 14, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Bien. Dice así la palabra del Señor. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Señor, te damos gracias por este día que nos regalas, por tu gracia y tu bondad. Gracias por el privilegio que nos diste de adorarte y de alabarte. Y hoy vamos a escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Esa palabra que siempre penetra y traspasa el alma, las coyunturas, los huesos, los tuétanos, discierne los pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón. Y tú nos estás hablando, Señor, acerca de tus milagros. Y creemos que tú eres el mismo hoy y por los siglos, ayer, hoy y por los siglos. Y que tú no cambias, que en ti no hay sombra, no hay variación. Tú eres el mismo y sigues haciendo milagros, Señor. Y te damos gracias porque hoy nos vas a ministrar y nos vas a hablar, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Versículo 13 dice que oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente oyó eso, o lo oyó, le siguieron a pie desde las ciudades. Este versículo, cuando inicia Mateo contándonos que Jesús oyó algo, ¿verdad? Ahí dice, oyéndolo Jesús. ¿Qué fue lo que oyó Jesús? Bueno, en el contexto inmediato se nos cuenta que se le avisó a Jesús que Juan el Bautista había sido muerto, lo habían decapitado. Cuando a Jesús le dan esa noticia de que él ha sido muerto, es que él toma la decisión de apartarse de ahí a un lugar solo, a un lugar desierto. En el capítulo 2 de Mateo, solo anótenlo pero no lo busquen, en el capítulo 2 de Mateo, nosotros vemos que Herodes ya había querido asesinar a Jesús cuando él era niño, cuando había nacido. Sin embargo, esta acción de Jesús de retirarse no fue por temor. Sí, cuando él se retira al saber la noticia de que decapitan a Juan el Bautista, no es porque tuvo miedo, no es porque pensó y dijo: ay, bueno, ahora yo quedo como el representante, ¿no?, del Evangelio y me van a matar a mí. Él no huyó, Jesús nunca huyó, ¿verdad? Al contrario, él siempre ministraba con la autoridad de Dios. Él sabía que tenía que cumplir el propósito de su Padre. Pero el hecho de haberse retirado tiene por lo menos 2 propósitos. Número 1,
prudencia. Prudencia, ¿por qué? Para poder seguir adelante con su ministerio terrenal, que no hubiera algo que se le opusiera. Entonces él, cuando oye la noticia, él se va. Dice la Escritura que el avisado ve el mal y se esconde o se va, ¿sí? Los necios, dice, ve venir el mal y lo recibe, ¿no? Pero el avisado ve el mal y se esconde. Además, hermanos, que la violenta muerte de su primo, que era Juan el Bautista, requería también un poco de tranquilidad para meditar en todos los acontecimientos y todas las cosas que estaban sucediendo alrededor del ministerio de Cristo. Y este es un buen principio que nos enseña mucho a nosotros como hijos de Dios, porque cuando los problemas comienzan a apretar, las situaciones comienzan a apretar nuestra vida, hay algo que debemos hacer que Jesús hizo, y eso es buscar a Dios. Tenemos que aprender a buscar a Dios en la soledad o en la intimidad o en la individualidad. Está bien tener altares familiares y como familia decir, hijos, vamos a orar, esposa, vamos a orar, vamos a tener comunión con Dios, pero también es importante que de manera individual uno tenga su tiempo con Dios. A veces este tiempo se nos requiere más a los papás, que somos cabeza del hogar, porque somos quienes recibimos todo el golpe o la responsabilidad y somos los que tenemos que tomar a veces las decisiones, ¿no? Y el hombre y también la mujer, pero todos tenemos de forma individual que aprender a buscar a Dios y, como lo hizo Jesús, meditar en lo que nos está sucediendo, en cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Marcos, recuerden que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son 4 evangelios sinópticos y están perfectamente armonizados. Los 4 hablan de lo mismo, aunque cada escritor le da su énfasis a cada propósito, pero los 4 contienen el mismo contenido. Marcos, a diferencia de Mateo, dice que habían regresado de la evangelización o del trabajo de predicar, y Jesús quiso darles un tiempo de descanso a solas con él para tener comunión con ellos y al mismo tiempo descansar. Vamos a Marcos capítulo 6, verso 30, por favor. Y ahí leemos eso. Marcos 6, verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, como una reunión de trabajo, ¿verdad? De camaradas. Verso 31, y Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. El verbo descansar en el griego se traduce con la palabra parar. A ver, es tiempo de parar un poco, aunque están haciendo la obra de Dios, pero hay tiempo para todo, dice el sabio de Eclesiastés, ¿no? En su capítulo 3. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, ¿sí? Una experiencia como la que habían pasado los apóstoles, pues por palabras de Jesús nos damos cuenta que ellos requerían descanso, pero no solamente descanso físico, también el descanso mental y un tiempo de esparcimiento y de plática y de convivencia, donde pudieran sentarse con Jesús y seguir aprendiendo del ministerio de Cristo. Qué importante, hermanos, al decir esto se me viene a la mente, qué importante que un líder, un ministro, un pastor siempre esté en compañerismo con otros ministros, que haya una mutua administración, que haya tiempos de descanso, que haya tiempos de convivencia, porque todo esto es necesario y es saludable, no solo para nosotros, para todos, porque esto es un principio. De repente se me viene a la memoria cuando una ocasión un pastor dijo: es que yo tengo un problema, que cuando la gente se da cuenta que yo tomo unos días de descanso con mi familia, las ovejas se enojan. Y unas comienzan a decir: de seguro ya se está gastando nuestros diezmos. Otros dicen: uy, dejó la iglesia tirada, ¿no? Y nos dejó. Pero les voy a decir algo, hermanos: el descanso es un bien que todos necesitamos, y eso es una gracia que Dios nos da y tenemos que saber tomarla y recibirla, todos, los siervos del Señor y toda la iglesia de Cristo en general, porque
compromisos, pagos, trato con la gente, organización, las relaciones que tenemos con amigos, con las preocupaciones laborales, etcétera. De hecho, esa fue la razón por la que el Señor al hacer la tierra en 6 días dice: el séptimo día será día de reposo, día para Jehová tu Dios. Sí, por eso es que el día domingo como hoy descansamos físicamente de todo trabajo y lo dedicamos como el día para Jehová tu Dios, donde nos reunimos y adoramos y leemos la palabra y todos aprendemos juntos. Además que el reposo espiritual ya lo tenemos por medio de la paz de Cristo en nuestros corazones, ¿sí? Pero bueno, el pueblo estaba verdaderamente obsesionado por Jesús, porque lo veían sanar enfermos, limpiaba leprosos, expulsaba demonio y tenía una infinidad de obras de misericordia hacia toda la gente, al grado de que los seguían incluso sin importarles el descanso de Jesús. A donde iba Jesús lo seguían. Por eso dice Mateo: la gente le seguía a pie desde las ciudades. Hasta donde estaba Jesús, ahí iba la gente. Y esta acción de la gente tiene una aplicación muy importante para nosotros, porque todos los que necesitamos a Jesús, ¿cuántos necesitan a Cristo? Bueno, ellos necesitaban 2 cosas: oír a Jesús y necesitaban milagros de Jesús, porque la gente veía a Jesús hacer milagros. Pero aunque algunos lo seguían solo por sus milagros, otros lo seguían también para oír sus enseñanzas, y entre ellos estaban sus discípulos, fariseos y pueblo en general. Todos los que estamos aquí necesitamos milagros y favores, sí, pero también necesitamos el alimento para nuestra alma, que es escuchar la palabra de Dios, porque la fe se desarrolla por el oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos oír su palabra para desarrollar fe y crecer espiritualmente, ¿verdad que sí? Bueno, entonces estas personas que seguían de pie a Jesús, caminando, pues tenían que pagar cierto precio: el precio del cansancio, el precio del sol, ¿no?, del calor, de la sed, etcétera. Y es lo mismo con todos nosotros, que tenemos que pagar cierto precio cuando hablamos de sacrificio para seguir creciendo y aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente, lamentablemente, que dice: pastor, ya no voy a ir a la iglesia porque fíjese que me cambié de domicilio y ahora me queda la iglesia a 1 hora de distancia. Imagínense, 1 hora, me dicen así. Fíjense que aquí en el instituto estamos muy contentos con el instituto, que el Señor nos permite estar ministrando. Las clases están bien interesantes, pero tenemos alumnos. Uno de ellos se llama Miguel, él es un pastor y viene desde Papantla, Veracruz. Cada 8 días viene y se hace 6 horas de camino. Va y viene el mismo día, sale y la primer clase inicia a las 8 de la mañana. 8 menos 6, 2 de la mañana. Está tomando el autobús o 1 de la mañana para, después de la central, venirse para la iglesia. Y es que sabe algo, que cuando nosotros estamos conscientes de el hambre, la necesidad, el deseo de Dios, pues hacemos cualquier cosa y estamos dispuestos a cualquier cosa. Por eso es que hay otros que dicen: me voy del servicio, pastor, porque me estoy desmañanando y mire que esto y que lo otro. Me acordé de una enseñanza de la pastora Vicky que decía: hay 2 clases de servidores, los que son llamados y los que son acomedidos, ¿no? Los acomedidos siempre dicen: cuente conmigo, pastor, y estoy para servirle, y estoy en esto, y cuente conmigo. Y inician bien, y al después les decimos: oye, hermano, necesito que me ayudes a servir en esta. No, fíjese que no puedo. Hoy no puedo porque tengo unos 15 años, es que hoy juegue el América, es que oye esto, es que aquello, ¿no? Son acomedidos, porque los que tienen el llamado de parte de Dios sienten la responsabilidad y el llamado de Dios. Versículo 14, ahí va a poner su separador. Saliendo Jesús, vio una gran multitud, ¿y qué tuvo? Todos díganlo fuerte, ¿qué tuvo? Compasión de ellos. ¿Sabe lo que significa compasión? Se sintió profundamente conmovido desde sus entrañas. Eso significa sentir compasión. Se sintió profundamente conmovido desde sus entrañas y sanó a los que de ellos estaban enfermos.
enfermos. Entonces la multitud era mucha, se agolpaban hacia Jesús, pero cuando Él baja de la barca, la multitud ya lo estaba esperando. Las gentes representaban algo muy especial para el Señor. Él mismo dijo en Mateo 9:36 que las consideraba como ovejas dispersas y expuestas a peligros, como si no tuviesen pastor. Y es que esa es la realidad de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en la época de Jesús. Estaba el pueblo, estaba la gente, tenían una fe, tenían una base de fe: Abraham, Moisés, los profetas, la ley de Dios, pero andaban, hermanos, por la vida siendo mal pastoreados, cada uno por su lado, ¿sí? ¿Por culpa de quién? De los líderes, de los fariseos, que cada uno veía, pues, como dice el dicho, ¿no?, jalaba agua para su propio pozo. Mateo 9:36 dice que al ver Jesús a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Aquí desamparadas significa tres cosas: debilitadas, número uno; número dos, desfallecidas; y número tres, al punto de desmayar. Repito, estar desamparadas significa debilitadas, desfallecidas y al punto de desmayar. Y además estaban dispersas. El verbo dispersar aquí significa sin atención. Entonces imagine cómo estaba este pueblo, ¿no? Estaban debilitados, estaban desfallecidos, estaban al punto de desmayar. ¿Por qué? Porque no estaban siendo, ¿qué?, atendidas. Por eso andaban como ovejas que no tienen pastor. Por eso es que la iglesia, hermanos, debe tener una estructura. Toda la iglesia cristiana evangélica debe tener una estructura, y dentro de esa estructura debe tener un cuerpo ministerial que atienda a las ovejas cuando las ven desfallecidas, debilitadas y al punto de desfallecer, a punto de tirar la toalla, ¿sí? Toda congregación, de hecho, en la materia que estoy dando de sectas y falsas doctrinas, una de las características de una secta es precisamente que no hay pluralidad en el ministerio. Es decir, que un solo hombre dirige toda una iglesia. Y si un solo hombre dirige toda la congregación, entonces ese hombre es propenso a dirigir o a pastorear la iglesia con sus ideas, con sus pensamientos, con su ideología, con lo que oye o ve de aquí por allá, y ahí la va llevando, más o menos, más menos que más, por supuesto. Pero cuando hay pluralidad, cuando hay más ministros, cuando hay diáconos, cuando hay ancianos, cuando hay gente que Dios está formando en la madurez, entonces todos nos repartimos el trabajo y las ovejas son atendidas y son ministradas. Ustedes tienen que orar, hermanos, como iglesia, como que pertenecen a este ministerio, para que el Señor siga levantando ministros, que Él siga levantando ancianos, que Él siga levantando diáconos, que Él levante pastores, para que juntos podamos atender la necesidad de todos ustedes, ¿sí? Las entrañas compasivas de Jesús destilaban amor hacia los necesitados. A eso se refiere cuando dice que tuvo compasión de ellos. Compasión significa que sintió amor. Y Jesús, hermano, sigue destilando amor por nosotros, ¿sí? Dile al que está a tu lado: Jesús destila amor por ti. ¿Lo creen? ¿Sí? ¿Cuántos aman a Jesús? Bueno, Él todo el tiempo, dice la Biblia, que con amor eterno nos ama. Por eso, por su gran amor, prolonga su misericordia. Jesús vino a la tierra para dar gracia a los que estábamos sin gracia, y eso es destilar amor y compasión. Juan 1:14 lo dice. Juan 1:14, y toco estos versículos para comprender más amplia y claramente la acción de Jesús al desarrollar este ministerio, este milagro, que no simplemente hizo un milagro de multiplicación porque tenían hambre, sino más allá, el Señor fue movido a compasión, fue movido a misericordia. ¿Y qué lo movió la compasión y la misericordia? El amor que siente por nosotros. Juan 1:14 dice: y aquel verbo, aquel verbo se refiere a la palabra de Dios, fue hecho carne,
se refiere a Jesús, y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria. Su gloria era como la del unigénito del Padre. Fíjense, ¿y en qué vio la gloria de Dios Juan en Jesús? A continuación dice que era un hombre lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Un hombre lleno de gracia y de verdad. Los predicadores que presumen de tener mucho poder y mucha gloria de Dios, bueno, deben destilar gracia de Dios y tienen que hablar la verdad de Dios, pero en muchos casos no es así. Entonces Dios nos da su palabra para discernir correctamente. Ahora, cuando dice Juan que él estaba lleno de gracia y de verdad, el verbo llenar es completo. O sea, Jesús era hombre, pero al ser Dios, en él estaba, ¿cómo decirlo? No solo toda la deidad de Dios, no solo toda la divinidad de Dios, sino todos los atributos y bienestares, tanto naturales como espirituales, que la gente necesita. Por eso es que él estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir? Aplicándolo. Quiere decir que en Cristo nosotros, por ejemplo, está nuestra salvación. Solo en Él. En Cristo está nuestra transformación. En Cristo está nuestra madurez espiritual. En Cristo está nuestra salud. En Cristo está la prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Cristo está lleno de gracia y de verdad. Entonces, no necesitamos acudir a algo o a alguien para sentirnos satisfechos en nuestra necesidad, sino a Cristo. Porque si tú necesitas un milagro de sanidad, ve a Cristo. Si necesitas un milagro de multiplicación, ve a Cristo. Si necesitas favor de Dios para enfrentarte allá afuera al mundo o con tus jefes o yo qué sé, ve a Cristo. Muchos dicen, no, es que para hallar gracia hay que hacerle la barba al jefe. No, el cristiano no tiene que hacer la barba a nadie. El cristiano tiene que ir a Dios y pedirle favor y gracia, y Dios se la va a dar. Porque en Cristo, porque Cristo está lleno de gracia y de verdad. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Ahora, Jesús se había retirado a un lugar solo para descansar, pero había cosas para Jesús mucho más importantes que su propio descanso, como lo era o lo fue atender las necesidades de la gente. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que tu necesidad le importa a Jesús. Amén. Y muchos dicen, ay, es que Dios está tan lejos de nosotros. Yo siento que Dios no escucha mis oraciones. Es que yo siento que Dios a mí no me ve, que a mí no me oye. A Dios o a Jesús le importan tus necesidades, y mucho. Y Jesús quiere atender a cada familia reunida en este lugar, y Él está dispuesto a hacer milagros de transformación. ¿Por qué? Porque Cristo está lleno de gracia y de verdad. ¿Decimos amén? Cuando Él dice que se compadece, esta palabra es bien interesante, se compadeció la gente y se compadece de nosotros. Este verbo significa sufrir con otro. Sufrir con otro. Jesús vino a la tierra para compadecerse, es decir, para hacerse prójimo de nosotros y sentir en Él mismo la experiencia, oigan bien, del sufrimiento ajeno. Al que no le tocaba sufrir, quiso sufrir y se hizo nuestro prójimo. Y en ese sentido es que Él nos entiende y es que Él se compadece de nosotros. Nunca te presentes delante de Dios diciendo, Señor, yo le estoy echando ganas, me merezco el cielo, me merezco un trabajo mejor, me merezco un aumento. No, mejor presentémonos delante de Dios con humildad, diciendo, Señor, ten compasión de mí. ¿Y saben quién lo explica de manera clarísima? El profeta Isaías, en el capítulo 53. Vayamos por favor, versículo 4. El capítulo 53 del profeta Isaías ha sido considerado el protoevangelio.
lo cual significa que ahí está narrada toda la obra de Cristo, todo el ministerio de Cristo, 750 años antes de su aparición, en un solo capítulo, en el capítulo 53. Pero estamos hablando que el Señor Jesús se compadece de la gente, se compadece de nosotros, lo cual significa sufre con otros, ¿sí? Dice así Isaías: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Merecía llevar nuestras enfermedades? ¿Por qué las quiso llevar entonces? ¿Por qué? ¿Por qué? Por su compasión. Estamos hablando de compasión, porque se compadeció de nosotros. Y cuando alguien se compadece, hace suya la necesidad de otra persona, ¿no? Y Él hizo suya nuestra necesidad. Por eso Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y sin embargo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él herido fue por nuestras rebeliones, Él molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Qué tremendo. Y esa es la compasión que sintió por el pueblo. Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero tienen que comer pan también, ¿sí? Entonces el Señor Jesús nunca se te va a presentar diciendo: ay, oye, búscame a mí aunque no comas, adórame y sírveme y ve a la iglesia aunque no trabajes. No, el Señor, cada cosa en su lugar, y el Señor te va a decir: sí, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero eres un ser humano que necesitas alimentarte, y yo te voy a proveer el alimento. Es compasión. Gloria a Dios, hermanos, porque cuánta compasión entonces tiene de nosotros, ¿verdad? Él sintió compasión por las multitudes. De hecho, la compasión refleja la característica principal o dominante del carácter de Jesús, la compasión. Y qué cualidad tan necesaria debe ser esta para la iglesia: sentir compasión por la gente. No solo sentir compasión por los perdidos. Allá afuera hay gente que necesita un milagro de compasión. ¿Y sabes a quién Dios va a usar? A nosotros, que tenemos a Jesús, a su Espíritu dentro de nosotros. Y allá afuera hay gente que necesita comer, y tú debes de llevarle el alimento. Hay gente que necesita ropa, hay gente que necesita transporte, y que tú tienes la manera de echarles un rayo o de ayudarlos en su transporte. Necesita dinero, necesita una limosna, una propina, una ayuda, una ofrenda, como la quieras llamar. Y es ahí donde entramos nosotros. Jesús no tuvo autocompasión. Él tuvo compasión de las personas. Y a veces los cristianos vienen a la iglesia diciendo: ay, Señor, compadécete de mí. Y Dios dice: ¿y tú por qué no te compadeces de los demás? Señor, ten misericordia de mí. ¿Y tú por qué no tienes misericordia de otros? Fíjense que la compasión de Cristo lo condujo a la acción, por supuesto, porque no es decir sino hacer, ¿verdad que sí? La compasión de Jesús lo condujo a una acción. ¿Cuál fue la acción? Dice el texto que sanó a todos los que estaban enfermos. No todos estaban enfermos, pero algunos sí, y a todos los que venían enfermos los sanó. Ahí llegó el milagro para ellos, y a unos les llegó doble milagro, la sanidad y luego hasta la comida. Y sin duda un triple milagro, la salvación, porque muchos creyeron. Fíjense que ese triple milagro nos ha llegado a nuestras vidas. Nos salvó, ¿qué más dije? Nos da de comer y nos ha sanado. ¿A cuántos Dios los ha sanado? Levanten su mano, bájela. ¿A cuántos Dios les ha dado de comer? ¿Cuántos salvos hay aquí? Ah, caray.
Ay, Señor, qué bueno eres con nosotros. Amén. Entonces Jesús sana a los enfermos. Mateo, en lugar de usar la palabra enfermos, usa el significado los sin fuerzas. Jesús tuvo compasión de los sin fuerzas. Todos los que ya estaban cansados, los que ya estaban sin fuerzas y además venían enfermos, fueron aliviados completamente. Fueron aliviados completamente. La compasión que sintió Jesús la llevó a la práctica y lo hizo de dos maneras: los sanó y los alimentó. Y esto nos enseña algo, que la verdadera religión o la verdadera iglesia de Cristo no solo predica de compasión, vive la compasión. ¿Qué haces cuando ves a alguien con hambre? ¿Qué haces cuando alguien te pide una moneda? Un chavito ahí en la calle y te acerca y te dice: Señor, le vendo un mazapán por 6 pesos, 2 mazapanes por 10 pesos, deme 3 mazapanes, le doy 3 mazapanes por 15 pesos. Le digo, hoy, un día le dije, hoy qué matemático me saliste, ¿verdad? Un día vino una monjita y estaba ahí así con su atuendo y su canasta de galletitas. Yo traía un hambre y dije, le voy a comprar unas galletas a esta mujer. Bajo el vidrio y me empieza a decir que trabajaban para una casa hogar de esto y de aquello. Le digo, oiga, ¿y de verdad usted es servidora de Dios? Claro que sí, aquí está mi credencial. Ok, vamos a hacer algo, le digo. Si usted me contesta algunas preguntas, yo le compro toda la canasta. Le digo, a ver, facilitas. ¿Qué dice el Salmo 23? Y nada más se me quedó viendo. Salmo 23. Bueno, ¿qué dice San Juan 3:16? Me dice, ¿me va a comprar sí o no? Bueno, tuve compasión, pero de mi hambre, y entonces le compré unas el hambre que sentía, y le compré unas galletas, ¿no? Y si un perrito se te acerca y te mueve la colita porque quiere que le des de comer, aviéntale unos 5 de suadero, hermanos. Otros le dicen, saque ese perro cochino. No, hermanos. Compasión, todos digan compasión. Un hijo de Dios siempre da, pero da por el Espíritu de Cristo que hay dentro de nosotros, el Espíritu de compasión. Eso es lo que nos distingue, hermanos, el Espíritu de compasión. Jesús le había dicho a Felipe que le diera de comer a la multitud, pero la respuesta inmediata de Felipe fue: ni 200 denarios nos alcanzarían para comprar pan para esta multitud. Y la compasión de Felipe, él estaba haciendo cuentas, hermanos. Por eso cuando veas a alguien, no hagas cuentas, porque si haces cuentas vas a decir, no, mira, te quisiera ayudar, pero no me alcanza. Tú ayuda. La compasión, el Espíritu de Cristo es el que nos lleva a actuar. Pero el Señor estaba llevando a las multitudes a la satisfacción de sus necesidades, pero por el otro lado estaba llevando a los discípulos al desarrollo de su fe. Son dos cosas muy importantes. Y algo debemos aprender, que nuestra fe, hermanos, el estar aquí, el venir buscando a Cristo, no debe depender de los milagros, jamás. Nuestra fe no obedece a los milagros, nuestra fe crece y se mantiene sólida aparte de los milagros. O sea, nosotros no seguimos a Cristo por los milagros. Si nos quiere hacer milagros, que venga, todos son bien recibidos y los necesitamos. Pero si no vienen en su momento o tardan, nosotros nos mantenemos firmes creyendo en Él. No, es que Dios no hace milagros. Y luego le dije un día, hermano, no, mira, Dios le hizo un milagro a él, le dio un buen trabajo. Me dice, no, pero a mí no. Bueno, a ti no, pero a él sí. Dios sigue haciendo milagros.
Tú espérate tantito. Dios está tratando contigo de una manera, Dios está tratando con él de otra manera. Dios trata de diferentes maneras con cada uno de nosotros. Versículo 15. Cuando anochecía se acercaron a Jesús sus discípulos diciéndole: ay, Jesús, ya el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Se dan cuenta que las enseñanzas de Jesús y sus milagros habían cautivado a las gentes de modo que ni siquiera se fijaban la hora que era? Había tanto interés de seguir escuchando a Jesús que ahí permanecían hasta tarde. Sin embargo, los discípulos estaban más atentos a la hora, al desierto, a la situación, que a la palabra del Señor. Y eso es un error y que nos llega a suceder a nosotros, porque cuando venimos a la iglesia, ¿en qué estamos pensando? ¿Verdad? Así les pasó a ellos. Jesús está predicando y está teniendo compasión y les está dando un mensaje tremendo de vida eterna, y ellos están ahí, y aquí sucede lo mismo, y estamos pensando en mañana. Ay, mañana ¿qué voy a hacer? Híjole, mañana el director quiere hablar conmigo. Yo creo que ya me va a despedir, me va a correr, hasta me va a demandar, me va a meter a la cárcel, ¿no? Y empieza nuestra cabeza, hermanos, por ahí. Muchos, yo predico y muchos tienen la cara de what, de que están en otro planeta. Están pensando en sus problemas más que en estar atentos a la palabra de Dios. Si ustedes observaron en la lectura, según el parecer de los discípulos, la multitud debía ser despedida ya. Ellos le dijeron a Jesús: ¿sabes qué? Ya es tarde, despide a la gente. Entonces el problema en sí no era un lugar donde pudiera descansar la gente. El mayor problema para los discípulos es que la gente necesitaba comer y ellos no tenían para darles de comer. Y mientras que para el Señor las multitudes, fíjense, representaban generaban compasión en su corazón, para los discípulos les representaba un problema. A Jesús les generaba compasión verlos sin hambre, verlos enfermos, pero a los discípulos les generaba un problema. La solución para los discípulos es: ya despídenlos, despáchalos, ya que se vayan. Esa era la solución, ¿no? Y qué lamentable es cuando en una congregación la gente representa un problema y una carga para el pastor y para el liderazgo, en lugar de sentir compasión por ellos, ¿no? Eso es un problema, hermano. Me recordaba hace unos años una disque profeta. Estábamos en un evento ministrando a la gente y una profeta le dijo a un muchacho que estaba ahí junto a mí, que nos estaba ayudando ahí, acomodando a la gente y todo, y le dice esta profeta, disque profeta, le dice: oye, Dios me dice que tú eres un profeta, así que mira, hay muchísima gente y no nos damos abasto, profetízales, dales palabra de Dios. Y me dice este muchacho: oye, ¿qué les digo? No sé ni qué decirles. Y entonces esta mujer escucha y le dice a él: tú diles lo que sea, ellos todos se la creen. Así, ellos todos se la creen. ¿Sabe qué? Que esa mujer no tenía el Espíritu de Cristo, porque ella no sintió en ningún grado compasión por la necesidad de las personas que estaban ahí al frente pidiendo ser ministradas. Y ese es un problema hoy en día que se da en las congregaciones, que el cuerpo de liderazgo está más interesado en qué le saca a la gente que en sus problemas y en sus necesidades. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Cristo, no sienten compasión por las almas. Algo que el pastor Chuy Olivares ha ministrado a mi vida y me ha enseñado y me ha aconsejado siempre y me ha hecho lo siguiente: mira, nunca la gente
se debe ir de la iglesia con sus vidas vacías. Nunca. La gente tiene que llegar a la congregación, escuchar palabra de Dios y vamos a ministrar a la iglesia. Y ahorita es algo que el Señor ha estado guiando a todo el ministerio Casa de Oración en todo el mundo, ministrar las necesidades de la congregación, y ustedes lo están viendo. Y al final de esta reunión vamos a ministrar también, porque el Señor quiere manifestar a través de milagros la compasión que siente por cada uno de nosotros, hermanos. ¿Le dan gracias a Dios por eso? Hechos de los Apóstoles, porque a veces uno pide milagros y pide sanidades, y eso está bien, no estamos diciendo que está mal, pero hay cosas más importantes que el dinero, hay cosas más importantes que una sanidad física. Dije más, no que no sea importante, ¿no? Lo otro. Y miren, por ejemplo, a Pedro y Silas, lo que le dieron a un cojo que estaba pidiendo limosna en la puerta de la iglesia del Templo de la Hermosa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6. Viene el cojo y le dice a Pedro, oye, le extiende la mano y le pide una limosna, y Pedro le dice, híjole, fíjate que no traigo dinero, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué le dio? En el nombre de Jesús de Nazaret, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo se levantó y brincó y entró alabando a Dios en el templo. ¿Se acuerdan? Ahora, pero escuchen bien, aquel cojo recibió algo más que dinero, algo más que su sanidad. Recibió a Jesús en su corazón. ¿Cuántos ya recibieron a Jesús en su corazón? Él recibió a Jesús en su corazón. Tuvo que haber una acción de fe para que él creyera y recibiera su milagro, y el milagro, y recibiera entrando al templo, adorando y brincando y, oigan, glorificando a Dios. Él recibió a Jesús en su vida, y hay algo más importante que nosotros tenemos que darle a la gente, y más que decirle, ven a la iglesia por tu milagro, y ven a la iglesia. Miren, todo eso, hermano, no estamos satanizando eso, porque eso es parte del evangelio de Jesucristo, las sanidades, los milagros, ¿sí? Pero no es la manera de atraer a la gente a Cristo. Hay que presentarle a Cristo, hay que hacerle ver su pecaminosidad, su necesidad, su miseria espiritual, y todo lo demás va a venir por añadidura, y va a venir por añadidura, Pero también hay que enseñar eso, porque también esa es la voluntad de Dios, por supuesto, haciendo el énfasis sobre lo que se debe hacer el énfasis. Miren, Mateo 18, seguimos con la comisión, la acción de la compasión de Cristo. Y Jesús comisiona a sus apóstoles. Bien interesante, Mateo 18, y les dice, sanen enfermos. Claro, no eran ellos, ¿no? La comisión, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, den de gracia lo que de gracia recibieron. Aleluya. Den de gracia lo que de gracia recibieron. ¿Qué habían recibido de gracia los apóstoles, los discípulos? Pues bueno, dos cosas principalmente para su época: la comisión de predicar el evangelio y el poder y la autoridad de sanar enfermos y echar fuera demonios. Porque Jesús los estaba autenticando a ellos como enviados de Cristo. Eso no quiere decir que entonces hoy ya no hay milagros, y tampoco quiere decir que entonces hoy hay sanidades. Por supuesto que las hay, porque no los apóstoles no fueron los portadores exclusivos de los dones de Dios, sino que Dios se sigue moviendo en nuestra época. Pero ya no estamos hablando de apóstoles, sino de dones, de ministerios, de gracias, de dádivas. Y bueno, y ustedes no me dejarán mentir, pero todos hemos sido el blanco del beneficio de los milagros de Dios. No podemos negar eso, porque lo hemos vivido en carne propia. ¿Alguien ha experimentado milagros del Señor?
Ok, entonces esto es muy importante. Así como recibimos de gracia el mensaje del Evangelio, de la misma manera debemos darlo. Y así como de gracia recibimos bendiciones, también de gracia debemos compartirlas, sobre todo con los que tienen necesidad. El pastor Chuy me contó esta vez que vino un testimonio bien tremendo. Y él me dijo, fíjate que hay un hermano que es misionero y trabaja en las misiones y tiene una carcachita. Y ya está prácticamente en las últimas, su carrito, ya está bien viejito. Y todas las semanas está en el taller, cuando no es una cosa es otra, y no es una y es otra. Y me dijo este hermano misionero, oye pastor, ¿sabes qué? Le dijo al pastor Chuy, yo quisiera un otro carro, porque este ya me está dando mucha lata, ayúdame a orar. Dijo, bueno, vamos a orar, que el Señor te lo conceda. A los días se acercó un hermano de la congregación y le dijo, oiga hermano, fíjese que Dios me habló y me dijo que le regale un carro. Le dijo a este misionero. Y el misionero le dijo, ¿en serio? Sí. Y un carro del año, le dijo. ¿Del año? Sí. Nuevecito de paquete 2017. Y ya el hermano dijo, bueno, pues voy a orar. No, pues rápido le contestó el Señor, ¿verdad? Recíbelo, le dijo. Bueno, y lo recibió. Y anda bien feliz en las misiones, con su carro nuevo, del año. Allá anda en los ranchos de Jalisco, predicando a Cristo. Pero el carrito que él tenía, le dice al pastor Chuy, ¿sabes qué, Chuy? Que, bueno, ya el Señor me dio mi carrito nuevo. Fíjate que ahí por ahí hay otro hermano que necesita un carrito. Se lo voy a vender este carrito. Y le dice el pastor, ¿qué? ¿Cómo que lo vas a vender? Pues sí, se lo voy a dar baratito, le dijo. Le dijo, oye, ¿a ti te lo regalaron o te lo dieron baratito? No, pues a mí me lo regalaron. Entonces, da de gracia lo que de gracia recibiste. Y dijo, bueno, amén, y se lo dio. Al otro hermano le echó una manita de gato y lo pintó y lo arregló y se lo regaló. Así debe de ser. Ese es el Espíritu de Cristo, hermanos. Amén. Versículo 16. Los discípulos le habían dicho, ya despídelos. Y Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, que se queden, denles de comer. Ah, caray. Aquí hay un sentido muy importante de este versículo, muy bonito. El sentido es el siguiente. Jesús les dijo así, ya que ustedes han recibido de mí, ahora a ustedes les toca dar de lo mismo que yo les he dado. ¿Cuántos hemos recibido de Dios? Nos toca dar de lo mismo que Dios nos ha dado. Sí, hermanos. Dile al que está a tu lado, Dios nos da para dar. Y no te tiene que sobrar para dar. No, porque si tuviera que sobrarnos para dar, pues nunca daríamos. Y ahí es donde actúa la fe en nosotros. Es donde actuamos y aplicamos el principio y entonces el Señor responde milagrosamente. A la propuesta de los discípulos de despedirlos, responde Jesús con una impactante respuesta. Le dice, no tiene necesidad de irse. Estaban en un lugar desierto y no había la capacidad para alimentar a todos en las aldeas de alrededor, pero Cristo sí tenía la fórmula para alimentarlos. ¿Y cuál era la fórmula de Cristo? ¿Cuál era? ¿El milagro? No. Denles ustedes de comer. Esa era la fórmula. Él no les dijo, voy a hacer un milagro, quédense y observen. No, denles de comer. Fíjense bien, los discípulos se habían olvidado de la capacidad que Cristo tenía para hacer milagros. Es evidente que ninguno de los apóstoles pensaba en algún milagro
de alimentar a más de 5,000 personas. Se habían olvidado. Jesús ya había hecho milagros, pero ellos seguían sin creer. Y hoy puede haber gente aquí que ya se le olvidó que Dios tiene un gran poder para hacer milagros. Y es que ha pasado el tiempo y han tenido tantas situaciones que voltean al cielo y dicen: Señor, yo siento que ya te olvidaste de mí. No, Dios no se olvida de nosotros. Él tiene un gran poder y una capacidad de hacer milagros a su iglesia, hermanos. Marcos en su evangelio, fíjense, sorprendido, le dice a Jesús que vayamos y compremos pan por 200 o pan para 200 denarios y los demos a comer. ¿Nos estás pidiendo que compremos pan para 200 denarios y les demos a comer? ¿Qué tenía que hacer Felipe? Tenía que obedecer a Dios. Tenía que obedecer el mandato de Jesús. Ellos ya venían viendo los milagros. Dile al que está a tu lado: nunca dudes, tú obedece a lo que Dios te diga. Porque a veces Dios nos dice: oye, ayúdale a fulano, tiene necesidad, y tú empiezas a cuestionar a Dios. Ay, Señor, pero es que si yo le doy me va a faltar, y es que si esto. No, tú tienes que obedecer a Dios, hermanos. La obediencia precede a los grandes milagros. 200 denarios era mucho. 200 denarios era el valor de 200 días de trabajo. Eran más de medio año en dinero. Pues ¿de dónde iban a tener los discípulos el equivalente a un sueldo de más de medio año? Era imposible. Si en otra ocasión andaban ellos en el campo con Jesús, no tenían dinero, tenían hambre y andaban arrancando las espigas y se las estaban comiendo, porque no tenían hambre. Y Jesús les dice: deberían tener por lo menos 200 denarios, el salario de más de medio año, y denles de comer. O sea, Jesús estaba siendo muy claro. Les estaba diciendo: voy a hacer un milagro y los voy a usar a ustedes. El milagro es para ellos, pero a ustedes los voy a... Y ellos no captaron, hermano. Ellos le decían: ¿sabes qué? No, ya despídelos mejor, ya que se vayan. Y es que observen la actitud repetida en los discípulos, que es una actitud que regularmente la tenemos nosotros, y es una actitud que se opone a los milagros. Ellos constantemente decían a Jesús: ya que se vayan, ya despídelos, ya que nos dejen en paz. Lo hizo en esta ocasión a la mujer sirofenicia que vino con la necesidad de su hija. Los discípulos le dijeron lo mismo: ya despide a esta mujer, Señor, ya que se vaya, que nos dejen a nosotros tranquilos, conviviendo entre nosotros. Un poco más tarde ustedes se acordarán que varios padres de familia se acercaron con sus niños y se los llevaron a Jesús, y los discípulos le decían: no molesten al maestro, váyanse, váyanse. ¿Se acuerdan? Era una actitud reiterada, insensible, sin compasión, sin el Espíritu de Cristo en ellos. Era algo natural para ellos alejar a la gente de Jesús, pero ellos debían asumir la responsabilidad de ser instrumentos en manos de Dios. Y nosotros tenemos la misma responsabilidad que ellos: ser instrumentos en las manos de Dios. Tú eres un instrumento en las manos de Dios, hermano. Dios te quiere usar para manifestar sus milagros. Amén. Dile al que está a tu lado: solo déjate usar por Dios. No más con que no te salgan con eso cuento de que yo ya no creo en los milagros, porque entonces estarían ustedes en la iglesia equivocada, Si ustedes no creen en milagros y no creen en dones, ustedes están en la iglesia equivocada. Nosotros creemos en milagros y nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, no solo porque lo dice la Escritura, sino porque los vivimos y los experimentamos día con día. Dijo Jesús en Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene con necesidad no lo echo fuera. Qué maravilloso es el Señor, ¿no? El que a mí viene con necesidad no lo voy a echar fuera.
¿Cuántos vienen hoy con necesidades? Pues no te echa fuera el Señor. Al contrario, Él dice: vengan a mí. Y no solo el pecado cansa la vida, no solo el pecado agobia el alma, también los problemas, también las enfermedades, también la crisis, porque estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Y en el mundo vamos a tener aflicciones, Jesús lo dijo, van a estar, claro, confíen, yo he vencido al mundo, pero ahí están las aflicciones, ahí están presentes las enfermedades, ahí van a estar presentes las situaciones. Pero Jesús se va a manifestar a nuestras vidas. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. No nos echa fuera. No nos echa fuera. Y hablando de milagros, hay muchos que ya echaron fuera la doctrina de los milagros de sus vidas. Lo acabo de decir. Lo echaron fuera definitivamente. Eso es una verdadera locura. La Biblia está repleta de milagros. Y los fundamentalistas van a decir: oh sí, pero esos milagros fueron en el Antiguo Testamento. Y van a decir: oh sí, también, pero también fueron en el Nuevo Testamento con los apóstoles, pero porque los apóstoles traían una comisión y tenían que ser autenticados. Sí, también lo sé, yo lo sé también eso. Pero Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si lo hizo para gente del Antiguo Testamento, si lo hizo a través de apóstoles para autentificar su envío y bendijo al pueblo porque ese es su corazón, lo sigue haciendo, ya no para autentificar a Cristo, porque creemos en Cristo, por simple misericordia de Dios lo hace. Entonces, no le demos una patada a la doctrina de los milagros, porque la Biblia está llena de milagros, desde el Génesis, desde la creación del mundo, hasta el milagro más grande de todos, que es el milagro de nuestra salvación. No puede haber otro milagro mayor que eso. Ese es nuestro fundamento, esa es nuestra fe, esa es nuestra creencia. No puede haber un milagro mayor que el milagro de nuestra salvación, pero los demás también son reales y existen y están en medio de la iglesia. Porque ese es el corazón de Dios, hermanos. ¿Me explico? No podemos echar fuera algo que Dios ha preparado para nosotros. Es triste darnos cuenta de eso, hermanos. De verdad es triste. Un día un hermano dijo: pastor, ya se dejó fascinar, como le habló Pablo a los Gálatas. ¿Sí? Pastor, ya no creo en los milagros. Pastor, ya no creo en los dones. Pastor, yo no creo en el diezmo. Pastor, la mujer, si yo un día veo a una mujer aquí predicar, yo me salgo y me voy, dijo, me voy de la iglesia. Le dije: oye, pues estás así del ateísmo, no crees en nada. Claro, traen sus fundamentos, ¿verdad? Entre comillas. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque uno de los enemigos de los milagros y de las cosas sobrenaturales que a Dios le gusta hacer en la iglesia, ¿saben cuál es? El fundamentalismo, o la sofía en el griego, la ciencia, el conocimiento, el saber, el buen hablar, la retórica, ¿sí? Y cuando comenzamos a enraizar nuestra fe en eso y no en la otra, en el otro lado del evangelio, que es lo sobrenatural del Señor, nos vamos a un extremo y contristamos al Espíritu Santo. Entonces, ni vamos a darle un sobreénfasis a los milagros, pero tampoco los vamos a hacer de lado. Y cuando ese hermano me dijo eso, yo le dije: mira, pues, bueno, te entiendo, pero no te entiendo, ¿verdad? Y como él totalmente cerró su corazón, yo le dije: pues estás en la iglesia equivocada.
¿Por qué no buscas una iglesia que piense como tú? Y sigamos siendo amigos. Porque ni yo te voy a convencer, ni tú me vas a convencer a mí. Y él dijo, ok. Y ahora está contento en otro lado. O sea, está contento, no digo que esté bien, pero él está contento. No cree en milagros, no cree en dones, no cree en todo esto que estamos leyendo. Y se contrista al Espíritu Santo, hermanos. Yo le dije, y si en algún momento llegas a necesitar un milagro, ¿qué vas a hacer? Y no me supo contestar. Porque una persona que no cree en milagros, pues ¿qué te puede decir, no? Bueno, vamos a seguir. Versículo 17, los discípulos le dijeron, Señor, pues no tenemos los denarios suficientes, estoy ampliando esto, ¿no? Pero tenemos 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo, traédmelos acá. Ahora, esos 2 panes y 2 peces eran nada en comparación con la multitud. Además que los panes eran de cebada, no eran de trigo. Y los panes de cebada eran un alimento para la gente muy pobre, no podían comprar panes de trigo. Cuando Jesús hace el milagro de la multiplicación, lo que Jesús está haciendo es que compartirles de la humildad de este joven y proveer y suplir y abastecer en su totalidad a toda la multitud. Eso quiere decir algo muy importante, que Dios no siempre nos va a dar manjares, pero siempre nos va a dar de comer. Esa sí es una promesa bíblica. El Señor no siempre te va a dar lujos, pero siempre te va a suplir todas tus necesidades. Y eso ya es un milagro, como lo hizo aquí. Versículo 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la tierra, y tomando 5 panes y 2 peces y levantando los ojos al cielo, lo bendijo y lo partió y dio a los panes a los discípulos, y los discípulos se lo dieron a la multitud. Hermanos, ¿qué eran 2 panes? ¿Qué eran 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús? ¿Verdad? Bueno, es que en las manos de Jesús es lo que realmente se requiere, llevar a las manos de Jesús nuestras vidas, es llevar a Cristo nuestras necesidades. ¿Qué es un cáncer en las manos de Cristo? ¿Qué es una diabetes en las manos de Cristo? ¿Qué es? Nada. Ahora, la multitud dice que estaba agrupada. Marcos y Juan hablan de que los acomodó sobre la hierba en cientos y en 50 para que pudieran recibir cada uno no migajas, sino una buena porción, de tal manera que todos quedaron saciados. Pero Dios los ordenó. Digan todos, Dios es un Dios de orden. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere hacer milagros, sí, pero para Dios es más importante una vida ordenada que un milagro. ¿Sí? Y hay mucha gente que dice, pastor, es que yo no me he casado, porque ¿para qué queremos el papel? Ordénate, empieza bien. No, pues ya tenemos 20 años de casado, ¿ya para qué me caso? ¿Ya para qué? Para que la bendición llegue a tu casa. Mientras estás en desorden, no hay bendición. Bueno, voy rápido, hermanos. Dice que levantó Jesús los ojos al cielo, bendijo lo que tenía en sus manos, dio gracias al Padre antes de partirlos. ¿Qué tenemos que hacer? Darle gracias a Dios por lo que tenemos. Si en tu mesa tienes un plato de frijol, dale gracias al Señor. Si tienes un carrito o tienes que transportarte en el metro, también dale gracias a Dios. Si vives en casa propia o en casa rentada, tienes que darle gracias a Dios. En cada experiencia de nuestra vida tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y darle gracias por lo que tenemos. La comida fue suficiente, Dios la multiplicó.
Por eso dice, habiendo dado gracias, el Señor partió los panes y también los peces. Ahora, es asombroso lo que hizo, ¿sí? Y lo que estamos viendo aquí es un ministerio de amor, ¿sí? Porque la compasión de Dios fue movida por el amor hacia nosotros. Lo sorprendente es que ese amor también incluye a nuestros enemigos. Así, porque Jesús le dijo a los judíos: porque si saludáis solo a los que os saludan, ¿qué demás hacéis? ¿Acaso no hacen lo mismo los gentiles? Hermano, y si tú le das de comer a tus hijitos y provees para tu casa, pues ¿qué demás estás haciendo? Nada, esa es tu responsabilidad. Pero cuando Dios nos da para dar, no solo es para dar a los míos, es para dar a todo aquel que está en necesidad. Ese es el evangelio de Jesucristo, hermanos. Mateo 5:43 dice Jesús: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Bueno, eso está bien. Dice, y decían, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendice a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y Pablo dijo lo mismo, pero él fue más allá. En Romanos capítulo 12, versículo 20, a los cristianos en Roma les dijo: así que si tu enemigo tuviere hambre, gózate, porque el Señor te hizo justicia. No, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén, hermanos. Ay, no me saluda, yo tampoco le saludo. ¿Qué pasó, hermanos? Ay, él me vio feo, pues yo también lo veo feo. Una de cal por 10 de arena, dicen. No. ¿Y dónde está el Espíritu de Cristo? No sean vencidos de ascuas de fuego significa vergüenza. Cuando tú le pagas a alguien su mal con un bien, va a venir esa persona una vergüenza de tal manera, hermanos, que todo mundo se va a dar cuenta. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y este ministerio de amor también se hizo presente en la primera iglesia, en la iglesia de los Hechos. Específicamente capítulo 2 versículo 45 dice que toda la gente vendía lo que tenía para ayudar y darle a los que tenían, de tal manera que todos eran suplidos en sus necesidades. Esta gente daba, hermanos, a la gente en necesidad, y era tanto su gozo al dar que hasta entraban alabando a Dios a la iglesia. Hoy cuando se habla de dar hasta se quedan dormidos. Voy al baño, ahorita vengo, dicen. ¿Sí? Debemos ser sensibles, hermanos, y cuando ves a alguien en necesidad, tienes que darle. Y es que no podemos predicar un mensaje de amor sin que manifestemos ese amor. El amor de Cristo hacia la multitud hambrienta produjo un milagro. Y de la misma manera nuestro amor por Dios y nuestra sensibilidad hacia la necesidad de la gente también va a producir milagros en nosotros. Versículo 20: y comenzaron todos a saciarse, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Qué dice el Salmo 34, versículo 10? ¿Por qué quedaron 12 cestas llenas? Porque esta gente había ido a Jesús y Jesús había tenido compasión de ellos. El Salmo 34:10 dice el salmista: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que van al Señor, los que buscan a Jehová, no tendrán falta de ningún bien. ¿Eso qué es? Una promesa para nosotros. ¿Lo creen? Bueno, y por último, versículo 21: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Algunos dicen que fueron 10,000, otros que 15,000, pero con 5,000 tenemos. Es más, 5 panes y 2 peces para uno que come bastante bien como yo, era poco.
Pero el milagro de Jesús superó la necesidad. Y es que los milagros de Jesús, hermanos, siempre superan nuestras expectativas y nuestras necesidades, por muy grandes que sean. ¿A poco no, hermanos? Dijo el Señor: ¿qué padre que su hijo le pide un pan le da una piedra? ¿Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre, que es bueno, les dará todas las cosas a los que se lo piden? Otro evangelio dice: les dará el Espíritu Santo al que se lo pida. ¿Entendieron, hermanos? Porque Dios nos da mucho más allá de nuestras expectativas y de nuestras necesidades. Y ya terminamos aquí, pero vamos a orar. Y voy a hacer un llamado, porque el Señor nos ha estado hablando como ministerio a todas las iglesias, casa de oración en todo el mundo, a esta iglesia, a todas, de estar ministrando y ayudando en oración y pidiéndole a Dios. ¿Y saben qué? Que Dios está respaldando su palabra. Cuando oramos por las estériles, ya tenemos por ahí 2 o 3 mujeres que ya sorpresivamente ya están embarazadas, o mejor dicho, milagrosamente ya están embarazadas, ¿no? Y Dios ha estado respaldando su palabra. Entonces, como Dios nos ha hablado acerca de esos milagros de multiplicación, pues yo creo o entiendo que aquí hay hijos de Dios con alguna urgencia de algún milagro de multiplicación. A lo mejor no tienes para comer, y hay gente que ha dicho: yo a veces hay días que no tengo ni para comer. Tú necesitas un milagro de multiplicación. No has encontrado trabajo, ya tienes meses sin trabajo y dices: pastor, ya debo rentas, ya debo esto, ya debo aquello, y mire, si estoy saliendo y estoy buscando trabajo y le estoy echando ganas y el trabajo no llega. Tú necesitas un milagro también, o un milagro también de sanidad, como el Señor tuvo compasión y les sanó. Pero hay algo para ese milagro y para cualquier milagro, que aquí lo unió Jesús muy bonito. Él nos enseñó el Espíritu de Cristo. Su Espíritu de Él, ¿cuál era? Compasión, amor y misericordia. Entonces, hay algo que a veces los cristianos no hemos entendido, que queremos recibir, pero nosotros no queremos dar cuando hay necesidad, cuando hay gente en necesidad. Entonces vamos a orar. Si alguien necesita un milagro de multiplicación en estas áreas o en alguna otra, vengan, y queremos ministrarle con los siervos de Dios en esta iglesia. Salgan rápidamente de su lugar y vamos a pedirle al Señor, ¿sí? Vamos a creer a Dios y vamos a esperar la respuesta de Dios, porque Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él no cambia, hermanos. Y su voluntad es buena para con nosotros, su voluntad es de bien y no de mal para nosotros, sus planes. Pero hay algo que te debe quedar bien claro, y ya lo dije: antes que pedirle a Dios por el milagro, tú te estás acercando con un corazón dispuesto, con el espíritu de amor, con el ministerio de compasión, el Espíritu de Cristo. Cristo también quiere oír que tú haces un compromiso con Él, de no hacerte de la vista gorda cuando veas a gente en necesidad. Sea que alguien te pida una moneda, que alguien, a lo mejor no te están pidiendo de comer, pero tú te estás dando cuenta. Tú estás cenando, estás tranquilo, aparentemente quitado de la pena, disfrutando la bendición de Dios, y siempre va a haber por ahí alguien, algún niño, algún anciano, una persona, quien sea, que tú te das cuenta que necesita comer y que tú estás ahí para darles. Ese es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de compasión. Cuando se pide la ayuda o cuando no se pide la ayuda,
el espíritu de compasión siempre debe estar presente en nuestros corazones. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Y es una ley bíblica además. Cuando tú siembras una semilla, tú no vas a cosechar un fruto, tú vas a cosechar un árbol, que ese árbol te va a dar muchos frutos. Esa es una promesa de Dios. Pero no vamos a hacerlo por ambición ni por tener más. Estoy hablando del Espíritu de Cristo, de compasión, el ministerio de amor. Es dar desinteresadamente, es dar porque Cristo te dio desinteresadamente. Y eso es lo que yo, como pastor de esta iglesia, le ruego a Dios, que entre nosotros haya ese espíritu generoso, ese espíritu de dar, de ayudar. Claro, vamos a pedirle a Dios discernimiento, porque hay mucha gente que también se nos acerca y abusa de la bondad de muchas personas y de la generosidad, y que realmente no tiene necesidad y que busca quitarle su dinero a los que de buena voluntad quieren dar. También le vamos a pedir al Señor discernimiento. Pero si ustedes están aquí al frente y reconocen que también ustedes han cerrado su corazón para dar, y déjenme decirles, porque es necesario decirlo, aún en el tema de la ofrenda en la iglesia, hay muchos que tienen cerrado su corazón al Señor y le dicen al Señor: sí, Señor, pues tú vas a suplir y tú vas a dar. Sí, pero el Señor te puso a ti y me puso a mí para dar para su obra. Y los padres atesoran para los hijos y le preparan buen fundamento. Y uno de los fundamentos es cuando les enseñamos a nuestros hijos a dar cuando hay necesidad. Y si tú eres parte de esta iglesia, de esta casa, y Dios te trajo y no has sido fiel a Dios con tus diezmos y con tus ofrendas, también le estás faltando a Dios. Y también por eso no tenemos, porque cerramos nuestro corazón. Esfuérzate, sé fiel a Dios. Esto es para todos nosotros. Yo ofrendo a Dios, yo soy el pastor de esta iglesia, yo ofrendo, yo diezmo al Señor. Pero somos un cuerpo. Y si queremos ver una iglesia bendecida, seamos de bendición para otros. Vamos a orar. Sobre todo si eres un líder y un servidor a Dios, empezando por nosotros, seamos fieles al Señor en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, y teniendo compasión por la gente en necesidad. Vamos a orar y toda la iglesia me apoya a orar. Señor, aquí estamos ante ti, vulnerables, sencillos, débiles, cansados, desesperados, sin entender muchas veces por qué nos falta la provisión, por qué no nos rinde nuestro salario, sin entender muchas veces, Señor, por qué no podemos crecer en nuestros planes, en nuestros proyectos, sin entender por qué a veces el milagro de la sanidad no llega, el de la multiplicación. Y estamos aquí, Señor, porque también hay algo que debemos reconocer nosotros, y eso es que el Espíritu de Cristo, de la compasión, el ministerio de amor, en realidad no ha sido parte de nosotros, porque vemos a gente en necesidad y no ayudamos. Vemos a niños vulnerables, ancianos, mujeres, gente mayor,
gente de toda clase, Señor, con necesidad, y cerramos nuestro corazón. Y solo decimos: Señor, dales, provéles, pero para eso estamos ahí, para nosotros darles. ¿Dónde está el Espíritu de Cristo? ¿Dónde está el ministerio de amor? Si realmente valoramos y entendemos, Señor, que por amor te diste por nosotros y viniste a la tierra y moriste por nosotros y nos diste salvación y vida eterna, y juntamente con Cristo nos diste todas las cosas, ¿por qué no puedo yo, Señor, hacerlo? Por la dureza de nuestro corazón. Pídanle perdón al Señor. ¿Saben por qué? Porque el que le da al pobre, a Jehová le presta, y el bien que hacemos, Jehová nos lo regresará, nos lo pagará, dice su palabra. Y eso ha pasado en nuestras vidas. Hemos visto a los pobres, hemos visto la necesidad de otros y hemos cerrado nuestro corazón con el pretexto y la excusa de decir: es que ni a mí me alcanza. Peor aún cuando es tu propio hijo el que tiene necesidad y cierras tu mano. Peor aún cuando es tu propia esposa que te pide y te implora que le compres unos zapatos, que la lleves de paseo, que tengas actos generosos con ella, y cierras tu corazón y le dices: no, no me alcanza. Todo eso es malo y a Dios no le agrada. Perdónanos, Señor, a todos como iglesia, porque no hemos cumplido en nuestros deberes doctrinales y ministeriales. Lo reconocemos, Señor, y nos avergonzamos por ello, pero también nos damos cuenta y ahora entendemos por qué muchas veces estamos tan faltos de las cosas más básicas y esenciales. Y es ahí donde necesitamos un milagro, y la obediencia precede a los milagros. Y hoy venimos delante de ti con un corazón dispuesto a obedecer. Obedeceremos, Señor, obedeceremos, obedeceremos, obedeceremos. Pagad a todos los que debéis, dijo el Señor. Al que tributo, tributo. Al que honor, honor. Y hemos de dar honor, y hemos de dar tributo, y hemos de ayudar, Señor, para que tú también abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, vengo a ti como la multitud vino delante de ti. Necesito un milagro. Yo no sé cuál sea el milagro que tú necesitas. Dile al Señor cuál es el milagro que necesitas, con tus manos en alto, como dependiendo de Dios, de su gracia y de sus bondades. Dile: necesito un milagro, Señor, o necesito 2 milagros, o necesito muchos milagros. Y dile cuáles son, y Él está oyendo, y Él va a obrar. Ten fe, confía en Él. El que confía en Dios no quedará avergonzado. Confía en Dios y espera en Dios, y Él hará. Sí, Señor. Responde a tu iglesia, Padre. Responde a tus hijos, a tus hijas. Están desesperados, están desconsolados, están tristes, Señor. Sienten que desfallecen, Padre. Pero tú hoy nos has traído una gran enseñanza. Y tú nos has dicho en tu palabra que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que tú no cambias. Y tú nos has hablado como ministerio, Señor, y nos has dicho que tú eres un Dios de milagros, un Dios que responde a la necesidad de la iglesia, de tu pueblo. Los que estaban ahí para oírte,
estaban ahí porque se deleitaban en oírte, otros iban solamente por su milagro, pero a todos los alimentaste. El milagro lo hiciste para todos, Señor. Sabemos que un milagro no va a salvar a nadie, porque hay quienes, Señor, que recibirán un milagro y de todas maneras al final se perderán, porque no pusieron su fe y su esperanza en el Hijo de Dios. Y eso ya será responsabilidad de cada uno, Señor. Pero también tú nos muestras tu amor y tu misericordia, Señor. Se lo mostraste a la gente que iba ahí y que muchos no creían, otros sí creían, otros iban con fe, otros no tenían fe, pero todos tenían hambre y todos fueron alimentados hasta saciarse, porque tú en tu carácter bueno lo quisiste hacer y les diste a todos y a cada uno por igual, porque tú no haces acepción de personas y tú no harás acepción de personas tampoco entre nosotros, Señor. Y sabemos que tú tratas de diferente manera con cada persona, porque cada caso es diferente, pero todos tenemos una misma fe y todos confiamos en un mismo Señor, en un mismo Dios, y creemos y sabemos, Señor, que tú nos oyes y que tú haces milagros para nosotros hoy. Milagros de multiplicación, pero también milagros de restauración, milagros de perdón, milagros de reedificación, milagros, Señor, de fortaleza espiritual, milagros, Señor, de una fe sólida, milagros, Señor, de una nueva vida, del nacer de nuevo en medio de tu iglesia. Creemos, Señor, que estamos en el lugar correcto, porque creemos en todo lo que tú dices en tu palabra. Y sabemos, Señor, que nuestra fe doctrinal nunca estará basada en los milagros, sino en la fe del Hijo de Dios. Y que aunque no recibiéramos ningún milagro, Señor, nos mantendríamos creyendo en ti y hablando de ti, predicando de ti y creyendo en ti. Nuestra fe está puesta en ti, no en los milagros, Señor. Nuestra fe está puesta únicamente en ti, Señor. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Regresen a sus lugares, por favor, hermanos. Pueden tomar su lugar.